Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Agradecemos la presencia de los aquí en audiencia, así como los que ya están en plataforma virtual, dando inicio al segundo día de actividades de nuestro primer curso del manejo actual de la pareja infértil. Gracias por su compañía. En estos momentos tengo el honor de presentar a la siguiente moderadora del siguiente módulo que se encuentra en el programa y que también es la siguiente ponente, la doctora Azucena Salazar Oroz. La doctora Azucena tiene su licenciatura en Medicina en la Universidad de Sonora, su especialidad en Ginecología y Obstetricia en la Unidad Médica de Alta Especialidad Gineco número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social Luis Castellazo Ayala de la Ciudad de México. Es subespecialista en Medicina Materno-Fetal del Instituto Nacional de Perinatología, certificada ante el Consejo de Ginecología y Obstetricia, tanto por la especialidad de ginecología como la subespecialidad de medicina materno-fetal. La doctora Salazar Oroz está certificada en el The Fetal Medicine Foundation de Londres, Reino Unido, para tamizaje de cromosomopatías, preeclampsia y parto pretérmino. Socio fundador de Instituto Vidalia. Es un honor tenerla con nosotros, doctora. Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre las complicaciones y los efectos que tienen en el embarazo los tratamientos de fertilidad. Mucho se ha estado hablando el día de ayer de las técnicas de reproducción y a veces damos por hecho que sabemos las consecuencias o las complicaciones que va a haber en el embarazo porque nos ha pasado por experiencia, pero realmente pues venimos a hablar sobre la evidencia que hay al respecto. Ahorita voy a tratar de enfocarme, hice un pequeño programa en resumen de las complicaciones principalmente maternas, si bien sabemos que se asocia a embarazos múltiples, a complicaciones de parto pretérmino, pero poco sabemos o damos por hecho de que le puede pasar esto, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es la complicación y cuál es el efecto que va a tener en esa paciente el haberse sometido a un tratamiento de fertilidad. Entonces vamos a empezar pues con las complicaciones habituales, preeclampsia, diabetes, el índice aumentado de cesáreas que tenemos solamente por tratamientos de fertilidad, las anomalías placentarias, etc. Voy a empezar pues, con el más importante que todos nos han metido en la cabeza desde que somos ginecólogos, decir preeclampsia y embarazo, ¿no? Todo el mundo nos asusta con este tema, entonces vamos a empezar con aquí. Aquí les traje una pequeña tabla. Esta tabla es sobre un metaanálisis en donde viene clasificado todas las pacientes que se sometieron a un tratamiento de fertilidad, ya sea por FIPTE o ICSI, en el que analizaron cuántas pacientes realmente tuvieron preeclampsia o enfermedades hipertensivas severas. Y en la parte de arriba vamos a ver cómo se encuentran los casos y controles, o sea, los estudios que fueron retrospectivos y todos los siguientes que fueron prospectivos de corte. Entonces, en este metaanálisis vamos a ver que realmente sí hay un impacto importante para preeclampsia, sobre todo no es tan alto a lo mejor como pensaríamos decir 10 veces más se le va a dar preeclampsia solamente por haber tenido un tratamiento de fertilidad, pero sí tiene un impacto. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona o qué es lo que tenemos sospecha o pensado que pudiera ocasionar esta preeclampsia o qué tiene que ver el haberme sometido a un tratamiento, haberme embarazado de manera espontánea y por qué tengo más riesgo, ¿no? Hay varias teorías, pues no conocemos ni la causa de preeclampsia en embarazos espontáneos, pues mucho menos sabemos a ciencia cierta en tratamiento de fertilidad, pero pues tenemos sospecha de que puede haber alguna disfunción de flujo sanguíneo. Esto pues seguramente al compromiso útero-placentario que vamos a encontrar en pacientes que fueron sometidas a un tratamiento. Los embarazos múltiples ni se diga, pues eso de por sí en un embarazo espontáneo ya se incrementa el índice y la prevalencia de preeclampsia.
La edad materna, donde se cree que o sospechan o que puede ser una probable disfunción endotelial en donde este tejido ya no es tan sano, ya no es tan bueno. Entonces, la edad materna es importante para decir, bueno, esta paciente seguramente le puede dar preeclampsia, independientemente de que se embarace de forma espontánea. Y otras causas, por ejemplo, los factores previos al embarazo. Por ejemplo, pacientes con obesidad, con ovario poliquístico, con alguna patología que de por sí ya tenía alto riesgo y todavía la sometemos a un tratamiento de fertilidad. Entonces vamos a ver algunas de las teorías ahí de desarrollando qué es lo que puede estar sucediendo, ¿no? Uno de ellos, pues se les decía, es el efecto hormonal que se encuentra alterado en el endometrio. Si bien es un endometrio que está modificado a través de medicamentos, no es un ciclo natural en el donde nosotros estamos teniendo un cuerpo lúteo, estamos teniendo todo el mecanismo natural del hormonal, nosotros lo estamos modificando a nuestro antojo, a nuestro gusto para poder lograr ese embarazo exitosamente, pero esto puede tener repercusiones en un déficit en el desarrollo de esa circulación, en esa interfase materno-fetal que puede terminar en una insuficiencia placentaria. Entonces, esa insuficiencia placentaria, todos sabemos, termina en una preeclampsia. ¿Por qué? Porque hay una remodelación de la placenta donde queremos que haya vasos sanguíneos grandes, gruesos, lisos, para que la sangre fluya libremente, y cuando no se da esa circulación adecuada, vamos a tener vasos tortuosos, delgaditos y con un flujo sanguíneo muy deficiente que va a terminar pues, en preeclampsia, restricción del crecimiento, etcétera, ¿no? Todas las complicaciones asociadas a insuficiencia placentaria. Otra de las teorías pues, es que nosotros estamos iniciando el embarazo in vitro. Entonces, la formación corial de por sí ya no es de manera natural, la estamos teniendo afuera. Y teníamos una maestra que siempre nos decía en la preeclampsia, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La clásica pregunta. Las condiciones de la mamá ocasionaron que no se formara bien esa placenta, esas condiciones, y se desarrolló la preeclampsia, o la placenta venía mal y causó preeclampsia en la mamá. O sea, ¿la mamá la causó la preeclampsia o la placenta causó la preeclampsia? Entonces, hay una discusión ahí porque pues, no sabemos a ciencia cierta, pero sí tenemos evidencia que desde que la implantación, estamos en el momento de la mórula, del blastocisto, ya podemos tener ciertos receptores que nos van a predisponer a tener preeclampsia. Entonces, nosotros estamos teniendo esa formación corial in vitro y no de una manera natural que pudiera tener cierto efecto no precisamente benéfico para la mamá. Entonces, va a haber mayor tendencia a tener el desarrollo de placentas anormales, por lo tanto, los vasos no van a desarrollarse adecuadamente y vamos a terminar con una insuficiencia placentaria. Sencillo. La otra parte y la teoría que hemos escuchado varias veces sobre la desensibilización al esperma a la pareja es la respuesta inmune y antígenos específicos que vamos a tener. En esta parte, sobre todo, se ha visto que se presenta en embarazos in vitro, donde tenemos un esperma donado que no es la pareja habitual de la paciente, donde no ha tenido una desensibilización previa y tenemos ese rechazo o tenemos un embrión completamente donado en donde es un aloinjerto, o sea, ya no se considera un tejido propio y podemos tener un rechazo en donde puede desarrollarse en una preeclampsia. Ahorita voy a abundar un poquito más detallado en esta parte, pero ese es uno de los motivos que pudiéramos presentar. Y la otra que les comentaba, pues el cuerpo lúteo. No tenemos un cuerpo lúteo adecuado, que va a haber un déficit en la relaxina, y la relaxina es algo que nos va a ayudar a que se relajen, a que haya un equilibrio en los efectos vasotensores, la vasodilatación se va a alterar completamente y pues obviamente la ruptura en el equilibrio en esos vasos sanguíneos pues nos va a provocar que eventualmente tengamos deficiencia en placentaria y eventualmente presión alta e hipertensión. Otras causas, pues mucho más sencillas, pues tenemos la edad materna. Yo les comentaba, ya hay estudios que a partir de los 34, 35 años de edad, solamente por edad ya tenemos mayor riesgo de tener preeclampsia. Entonces, si nosotros estamos eligiendo a las pacientes que en su mayoría vienen de edades maternas avanzadas a someterse a un tratamiento, pues obviamente ya estamos eligiendo una paciente que ya viene con un foco rojo para decir, aguas, esta paciente puede tener preeclampsia. La paridad, pues si es nulípara, todas las pacientes nulíparas sabemos que tienen un riesgo bastante incrementado, incluso hasta 3 veces se ha demostrado que puede presentar preeclampsia y que nuevamente pues son
bastante porcentaje de pacientes que se van a presentar al consultorio diciendo, doctora, no me puedo embarazar, doctor, no he podido tener ningún hijo. Entonces, esto pues es un riesgo también a considerar en las pacientes que estamos recibiendo en nuestro consultorio. El embarazo múltiple, vaya, ya sabemos que todos los embarazos múltiples condicionan preeclampsia. Sin embargo, aquí les traigo estos valores en donde se compara un embarazo múltiple por tratamiento de fertilidad y un embarazo múltiple espontáneo, y aún así tenemos más riesgo solamente de preeclampsia, de una enfermedad hipertensiva, solamente por haber tenido el tratamiento de fertilidad, ¿no? Probablemente por todos los mecanismos o teorías que estuve comentando previamente, ¿no? Tenemos insuficiencia placentaria y en este caso pues seguramente va a haber 2 placentas, más riesgo por las cuestiones hormonales, por todo lo que ya platicamos. Y la obesidad, que ahorita pues hoy por hoy nos encontramos pacientes con sobrepeso, con obesidad, y por más que digan, bueno, ponte a dieta, no te voy a someter a un tratamiento hasta que mejoren las condiciones. A veces se trataba de una obesidad grado 2, grado 3 y bueno, bajó a 1 o sobrepeso, a lo mejor sí mejoró las condiciones y es suficiente para entrar en un protocolo de fertilidad, pero aún así no deja de estar en riesgo de tener preeclampsia esa paciente. En estas gráficas que estoy exponiendo aquí, estamos viendo que el síndrome de ovario poliquístico, que es causa importantísima de consulta para ustedes como biólogos de la reproducción, solamente por tener ovario poliquístico ya tenemos mucho más riesgo incrementado. Aquí vamos a ver que ya tenemos un riesgo incrementado para preeclampsia, independientemente de que nos sometamos a un tratamiento de fertilidad o no. Entonces vamos a ver que realmente es una respuesta bastante importante y para enfermedades hipertensivas. Entonces, hoy por hoy la paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene riesgo para diabetes, enfermedades metabólicas y para enfermedades hipertensivas ya bien demostradas en el embarazo. Entonces, nosotros ya tenemos de entrada una paciente de más de 35 años, probablemente nulípara, que se puede embarazar hasta de un embarazo múltiple y aparte tiene síndrome de ovario poliquístico, pues que estamos esperando pues que obviamente se vaya a subir eventualmente la presión. Puede que no pase, pero sí estamos acumulando puntos a favor de una enfermedad que puede pasar. Y la otra opción o la otra teoría que estábamos comentando es la parte de la reactividad de los gametos donados, o sea, la parte inmunológica. Esto es una manera, trato de ponerlo de una manera sencilla para explicar. Las células NK, la natural killer que tenemos en el endometrio, son una parte importantísima para la captación y que están en el endometrio para la captación de este blastocisto. Entonces, el blastocisto va a traer células de HLA que van a ser captadas a través de esos natural killer y en la parte, estos natural killer van a desarrollar unos receptores que se llaman KIR. Estos KIR pueden ser activados o inhibidores. Entonces, dependiendo del tipo de KIR, le llamamos activador cuando es BB, así dos B grandes, o inhibidores cuando se llaman AA. Entonces, los que son AA son los que están más asociados a preeclampsia, abortos, restricción del crecimiento, todas estas alteraciones en el endometrio. Y estos tienden a asociarse a captar pues las células con HLA de diferentes tipos que vienen del embrión o del blastocisto que están captando. Entonces, obviamente sabemos que si tenemos estos KIR que son activadores o que son más propensos a tener preeclampsia, pues ya tenemos un riesgo. Afortunadamente la ciencia ha ido avanzando y nosotros ya podemos estudiar estos HLA que vamos a encontrar en el embrión para poderlos empatar, digamos, de alguna manera con el endometrio. Entonces, se ha visto que los KIR que se juntan AA tienen más abortos comparados con los KIR AB o BB, o sea, esas combinaciones de células que vamos a tener, y nosotros podemos hacer un análisis de ese blastocisto y poder determinar el HLA que más le compete para obviamente tener menos riesgo de abortos, de restricciones y de preeclampsia. Obviamente, probablemente estamos lejos de poderlo hacer de manera rutinaria, pero realmente existe y si esto sigue avanzando, eventualmente va a ser más accesible y podemos disminuir este riesgo, al menos en casos que se trata de embrión donado o semen donado. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa desensibilización, el cuerpo lo rechaza tal cual como si fuera un injerto, como si fuera un órgano donado. Entonces, esto podemos
manipularlo de alguna manera, seleccionando los embriones. Estamos lejos de hacerlo de manera rutinaria, les digo nuevamente, pero bueno, es algo que se puede hacer y se puede estudiar. Bueno, en cuanto a preeclampsia, nos queda claro pues que tenemos bastantes riesgos. Voy a pasarme un poquito a las alteraciones placentarias que se pueden presentar asociados únicamente a los tratamientos de fertilidad. Igual tenemos varias teorías el por qué puede suceder estas alteraciones. Se ha visto que la placenta previa se incrementa, sobre todo en embarazos únicos, de manera inexplicable. A veces no tienen cesáreas previas, no tienen antecedentes de miomectomía y aún así se presentan estas placentas previas, placentas adherentes, velamentosas, todas esas placentas alteradas. Entonces, estas se cree pues que puede ser, uno, la técnica al depositar el embrión en la cavidad. Puede ser que a lo mejor no se depositó tan bien o al momento de depositarlo pues simplemente no se implantó en el sitio donde se colocó y pudiera ser que quede en una implantación baja en el útero. Eso es como una teoría realmente mecánica al momento de ir a depositarlo. Esa implantación pues va a hacer que quede baja o previa, vaya. La otra, lo que platicábamos hace un momento en cuestión a preeclampsia, que tenemos una formación corial in vitro y que esa placenta no se desarrolla adecuadamente, es una placenta anormal con vasos anormales y que obviamente pues pueden tener inserciones velamentosas o formas diferentes a las habituales. Entonces, las placentas previas todavía no tampoco tenemos una causa, pero son las posibles teorías que pudieran ocasionar estas alteraciones. Y bueno, ya está bien demostrado, si bien en embarazos múltiples no ha sido estadísticamente significativo, se ha visto que en embarazos únicos sí realmente presenta un riesgo de placenta previa principalmente. Y entre otras alteraciones, vamos a ver también que se presentan desprendimientos de placenta, inserciones marginales, inserciones velamentosas del cordón, que son menos frecuentes que la placenta previa, pero también se aumenta el riesgo solamente por haber sido un tratamiento de fertilidad. En cuanto a las alteraciones metabólicas, hablamos de hipertensión y placentas que van muy de la mano, todo a consecuencia de la placenta, pero vamos a ver ahora sobre la mamá, qué alteraciones tiene la mamá, porque ahorita vemos muchísimo diabetes gestacional, intolerancia a carbohidratos, resistencia a la insulina, que casi todos vienen como de la mano, diferentes nombres, pero al final las mismas consecuencias, ¿no? Entonces, nuevamente, síndrome de ovario poliquístico es el número 1, el principal factor de riesgo que vamos a tener en pacientes de fertilidad, que son las primeras que vienen a nuestro consultorio diciendo que están batallando para embarazarse y son las primeras que tienen riesgos, o sea, son la clásica paciente gordita, incluso a veces con acantosis, dependiendo del grado pues, que lo tengan, de la resistencia a la insulina, pero pues, son pacientes que definitivamente está bien demostrado que pueden tener diabetes gestacional en el embarazo o incluso diabetes antes del embarazo, ¿no? Pueden llegar a desarrollar. En estas gráficas venimos viendo cómo las pacientes que se someten a tratamientos, aquí en azul, de reproducción asistida sí tienen más probabilidades de hacer diabetes gestacional y comparados pues, con las pacientes que no se someten a tratamientos de fertilidad. Y en esta revisión, un metaanálisis, hice una búsqueda aquí efectivamente tratando de ver las pacientes que tenían previamente ovario poliquístico, pacientes que no tenían ovario poliquístico y que también les dio diabetes gestacional y bueno, todos estos artículos son los que nunca se mencionó, simplemente estudiaron la diabetes en pacientes con tratamientos de fertilidad y embarazos espontáneos, ¿no? En todos vemos que es positivo, o sea, tenemos mayor riesgo solo por el tratamiento de fertilidad, independientemente si fue con ovario poliquístico previo o no. Sin embargo, pues tuvo más peso esa paciente que tenía síndrome de ovario poliquístico y que se sometió a un tratamiento. Son muy pocos estudios los que se analizaron en esta parte, aunque tenían una heterogeneidad en el estudio bastante buena, realmente pues es muy pocos estudios, pero bueno, viene pues muy de la mano con lo que hemos platicado, ya tenemos el antecedente y aparte nosotros le estamos poniendo una carga extra al no hacer un embarazo de forma natural, pues evidentemente que comen que adivinan, ¿no? Sabemos exactamente de la paciente que le va a dar desde antes de que se embarace.
Y en esta parte, bueno, eso lo puse precisamente para los biólogos de la reproducción, hicieron análisis en diferencias, obviamente si les daba diabetes gestacional, si por diferentes tipos de tratamientos, si eran por FIBT o por ICSI. Aquí en ICSI no hubo ninguna diferencia significativa, pero por FIBT sí hubo un incremento un poquito más importante para diabetes, y si eran frescos o congelados, bueno, ambos presentaban de manera estadísticamente significativa riesgo para diabetes gestacional. Bueno, la cesárea, esto es un poquito controvertido porque aquí en México la cesárea de por sí está incrementada nomás porque sí. O sea, ya hacemos cesáreas independientemente, no como en Estados Unidos o en Europa, donde realmente tiene que haber una indicación para decir voy a hacer cesárea. O sea, están casi prohibidas las cesáreas selectivas, todo tiene que ser por alguna indicación, y si no, es parto hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no parió la mujer. Entonces, obviamente estas estadísticas pues son a nivel mundial, no reflejan definitivamente los valores aquí en México, porque pues en México hasta la paciente primi de 22 años sana, que todo iba perfectamente bien, pues se le hace cesárea, ¿no? Nuevamente pues vamos a ver que la cesárea en general en el mundo sí está incrementada solamente por el hecho de haberse sometido a un tratamiento de fertilidad, independientemente si fue ICSI o FIBT, de las dos maneras fue incrementado el riesgo. Y también se incrementó la cesárea electiva y la cesárea de emergencia. O sea, sí hubo más riesgos, se especifica poco en los artículos los motivos, generalmente fueron bajas reservas o algún descenso en la frecuencia del cardíaca y terminaban en alguna cesárea. Pocos desprendimientos de placentas, sangrados o complicaciones maternas asociadas a cesárea se vieron, pero bueno, tenemos más incremento de cesáreas. Ahora en México, pues ni se diga, el pretexto perfecto, ¿no? Tu tratamiento de fertilidad es un embarazo muy deseado, tiene que ser cesárea. Esa es la realidad que vamos a vivir aquí en México. Y bueno, hablando sobre otras alteraciones que vamos a encontrarnos independientemente de lo que hemos estado hablando, vamos a tener hemorragia obstétrica, aunque hay muchas dudas en estos resultados. ¿Por qué? Porque pues, muchos vienen asociados a placentas previas, a anomalías de inserción en la placenta, entonces es un poquito controvertido, a embarazos múltiples. No es como tal la hemorragia por sí sola, sino viene asociada a las complicaciones que trae una sobredistensión por el embarazo múltiple o por las complicaciones. Pero bueno, en general, no importa si por FIBT o por ICSI, el riesgo pues, se encuentra incrementado en relación a los embarazos espontáneos para hemorragia obstétrica. Los desprendimientos prematuros de placenta, encontré muchos artículos que dicen que sí se asocia, otros que no. Está como muy dudoso todavía esa parte, pero bueno, hay quienes reportan que no existe absolutamente nada de riesgo y un riesgo incrementado hasta del 2%. En la ruptura uterina, pues hasta el momento sin datos suficientes, no hubo muchos datos que pudiera encontrar información al respecto. Entonces, como conclusiones, vamos a hablar en general, todo esto que estuvimos hablando de complicaciones maternas que vamos a tener. Hay mayor riesgo de complicaciones en la mamá, en el bebé definitivamente los conocemos, ahorita vamos a hablar también sobre alteraciones fetales, malformaciones que tenemos relacionadas a los tratamientos, pero en cuestión a la mamá, solamente por haberse sometido a un tratamiento ya es una paciente de ponerle un ojo encima, de tenerla bien monitorizada, es una paciente con alto riesgo de complicación. Tenemos que seleccionar adecuadamente previo al embarazo, previo al tratamiento, cuáles son las pacientes para tratar de reducir esos riesgos, ponerlas a dietas, iniciarles tratamiento con metformina a las que tienen alteraciones metabólicas, iniciarles antihipertensivos a las que ya andan con problemas hipertensivos, etc. O sea, tenemos que seleccionar y mejorar las condiciones definitivamente antes de que empecemos el tratamiento para que en el embarazo, yo siempre les digo, todo lo que tengan ahorita antes del embarazo, en el embarazo se va a multiplicar por 2 o por 10, pero va a ser peor, nunca va a mejorar. La gente cree que, ay no, ya que me embarace voy a hacer dieta, ya que me embarace voy a hacer ejercicio, ya que me embarace voy a… No, o sea, todas las complicaciones y las cosas malas que tenemos antes del embarazo solo van a empeorar después del embarazo. Entonces, tenemos que seleccionar y cuidar mucho esos aspectos antes de someterla al tratamiento de fertilidad. Mejorar las técnicas de reproducción definitivamente puede reducir los riesgos, ya les comentaba que a lo mejor el método en que hacemos la implantación o les hacía comentarios pues las nuevas tecnologías que estamos teniendo para estudiar cuestiones inmunológicas, el rechazo a los injertos, todas esas cosas pues nos pudieran ayudar para tratar de reducir estos riesgos, seguramente van a salir
más cosas, no nada más hacia preeclampsia, sino también para enfermedades metabólicas y para otras alteraciones, tanto maternas como fetales, entonces pues no hay que dejar de lado la parte de investigación. Y la paciente de tratamiento de reproducción asistida, pues definitivamente necesita un control prenatal estrecho, sin quitarle el ojo del renglón. No podemos decir, ya se embarazó, muchas gracias, váyase para allá, búsquese otro doctor, como en muchas partes sucede. En la Ciudad de México ya nos tocaba, yo estuve en la Gineco 4 haciendo la residencia y la clásica de, no, pues ya es que me dijeron que ya me embarazaba y pues que ya no tenía que buscar a dónde más atenderme porque ya no me iban a seguir viendo y ni siquiera derivaban con otro médico. A lo mejor si no quieren llevar ustedes el control prenatal, tener un equipo y decir, bueno, aquí va para allá y aquí te van a seguir viendo, alguien que esté capacitado para atender este tipo de pacientes, no simplemente pues muchas gracias, váyase por su cuenta a ver qué hace. Entonces, definitivamente el control prenatal es importante y los antecedentes lo son más. Nosotros ya sabemos, como les decía, aquella paciente que es potencialmente complicable desde antes de que se embarace. Entonces, una vez embarazada, pues mucho más riesgo. Muchas gracias.